Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia profundamente conmovedora que toca temas de lucha, esperanza y las realidades que enfrentan aquellos que están fuera de los reflectores. Esta es la historia de Melina y Lucas, dos jóvenes de mundos completamente diferentes, pero que por circunstancias inesperadas se ven obligados a cruzar sus caminos. A través de su viaje, exploraremos lo que realmente significa ser visto, enfrentar la adversidad y descubrir lo que importa realmente en la vida. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte para no perderte historias que te harán reflexionar. Acompáñanos a descubrir cómo, incluso en las circunstancias más oscuras, siempre hay una oportunidad para el cambio. Melina despertó antes que la ciudad, antes que el sol, antes que el mundo entero comenzara a moverse. El sonido metálico de los botes de basura siendo arrastrados por las calles desmoronadas de su barrio era lo primero que escuchaba al abrir los ojos. Esos ojos profundos que reflejaban la dureza del tiempo que había vivido. Vivía bajo un toldo improvisado hecho con lonas viejas, descoloridas por el paso de los años y las lluvias, y cajas de cartón que a pesar de su resistencia se desmoronaban con el viento. A su lado, un gato callejero dormía, tan acostumbrado a la vida difícil como ella. El frío se colaba por las rendijas del refugio improvisado, pero Melina ya no lo sentía. Era su compañero diario, su amigo y enemigo al mismo tiempo. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era recoger la cobija que compartía con el gato y doblarla con el cuidado que solo alguien que ha aprendido a no desperdiciar nada puede tener. Ella no tenía más que eso. Solo una mochila raída y un par de pertenencias, un peine sin dientes, un botón con la palabra esperanza, bordado con hilo de colores desvaídos, y una foto vieja, arrugada, que ya no recordaba de dónde había salido ni quién la había tomado. Esa foto era todo lo que quedaba de un pasado que ya no comprendía, pero que de alguna manera le daba fuerzas para seguir adelante. La mochila, que estaba tan desgastada como ella misma, era su único vínculo con lo que quedaba de una vida que no le había sido concedida. Y aunque la calle la había hecho fuerte, también la había hecho fría. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo en el mismo lugar. Siempre había algo que la empujaba a moverse, a seguir buscando, aunque no supiera qué. Esa mañana, como todas las mañanas, su objetivo era conseguir algo de pan. Si llegaba temprano a la panadería del centro, la señora Gloria, una mujer mayor que la conocía bien, tal vez le daría pan viejo sin cobrarle. Pero si llegaba tarde, tendría que rebuscar entre los restos del mercado o, peor aún, pelear con otros por las sobras. El día de Melina siempre comenzaba con esa incertidumbre, con esa sensación de estar jugando a la suerte, como si cada día fuera una batalla en la que no podía perder. El viento frío azotaba su rostro mientras caminaba rápidamente, con pasos firmes pero silenciosos. Las calles del barrio, aunque ya eran conocidas para ella, siempre guardaban algo nuevo, algo que podía cambiar su rutina de un momento a otro. Sabía que en cada esquina podía encontrarse con alguien peligroso, con alguien que, por alguna razón, la consideraba una amenaza. Pero también sabía que si podía llegar rápido a la panadería, podría escapar de todo eso, aunque fuera por un rato. Al otro lado de la ciudad, Lucas estaba comenzando su día. Era un niño de 13 años, con el cabello perfectamente peinado y la ropa inmaculadamente limpia, caminando por las calles de su barrio con la confianza que le daba el hecho de que todo en su vida había sido planeado. La ciudad, aunque bulliciosa y llena de gente, parecía un escenario controlado para él. Los autos de lujo, las casas grandes, los edificios brillantes, todo estaba perfectamente organizado para ofrecerle la comodidad que su familia, una de las más poderosas, le había proporcionado desde su nacimiento.
Lucas no sabía lo que era la inseguridad, la hambre o el miedo. Su vida había sido un camino trazado con cuidado por su padre, Eduardo Vasconcelos, uno de los hombres más ricos del país. Desde que nació, todo había sido dado por hecho. Clases privadas, actividades extracurriculares, entrenamientos de tenis, fiestas, reuniones y todo lo que su familia consideraba necesario para su formación. A sus ojos, la vida de los demás, los que no tenían su suerte, era un mundo que no comprendía. No podía ni siquiera imaginar lo que significaba luchar por cada pedazo de pan o temer por su vida cada día. Pero esa mañana todo cambió. El chofer que lo llevaba al colegio cometió un error y lo dejó a 2 cuadras antes del lugar previsto. Lucas no sabía dónde estaba. El barrio que se extendía ante él no era el de siempre. La ciudad, que en su mente siempre había sido perfecta, ahora se veía diferente. Las calles estaban sucias, los edificios se veían viejos y maltratados, y el aire tenía un olor a humedad que nunca había percibido. El sonido de los autos que solía oír a diario estaba mezclado con el murmullo de las voces de las personas que caminaban por las calles, muchas de ellas descalzas o con ropas gastadas. Lucas se detuvo un momento, mirando a su alrededor, sin saber qué hacer. Había estado en muchas ciudades, había viajado por el mundo, pero nunca se había sentido tan perdido. Algo en su interior comenzó a moverse, una sensación de incomodidad que nunca había experimentado. No quería mostrarlo, no quería parecer débil, pero algo dentro de él lo estaba rompiendo. Por primera vez en su vida, Lucas se sentía vulnerable. Desde la acera opuesta, Melina observaba al niño. Era imposible no notar su ropa impecable, sus zapatos perfectamente lustrados y la mirada de alguien que no tenía idea de dónde estaba, pero que, sin embargo, se sentía intocable. No era difícil adivinar que Lucas no pertenecía a ese lugar. Su rostro reflejaba una mezcla de incomodidad y arrogancia, como si no comprendiera lo que sucedía a su alrededor. Pero lo que realmente llamó la atención de Melina fueron los 2 hombres que lo seguían. Uno era alto, con una chaqueta oscura y una gorra que cubría parcialmente su rostro. El otro, más bajo, y con una barba desordenada, caminaba a su lado, sin hablar, pero observando cada movimiento de Lucas. Melina los conocía. Había visto ese tipo de personas antes, especialmente cerca de la estación, buscando algo o alguien con la mirada fija y fría. Sabía que no podían ser buenos. Sin pensarlo, Melina cruzó la calle rápidamente. Tomó a Lucas del brazo con una fuerza sorprendente y lo arrastró hacia un callejón oscuro. Los hombres pasaron sin detenerse, pero uno de ellos, al no mirar hacia atrás, mostró una ligera duda. No estaba seguro, pero siguió caminando. Melina soltó a Lucas lentamente, asegurándose de que el peligro inmediato ya no los acechaba. Lucas, aún furioso y confundido, la miró. «¿Qué demonios haces?», preguntó, sin entender por qué una niña de la calle lo había salvado. Para él, todo era un error. Nada de eso tenía sentido. Melina no dijo nada. No le importaba lo que Lucas pensara de ella. Lo que le importaba era que estaba vivo, al menos por ahora. «Te agradezco, pero ¿quién eres?», preguntó Lucas, ahora con una pequeña grieta en su arrogancia. Melina lo miró, sus ojos duros, pero con un destello de algo que Lucas no alcanzaba a entender. Por un momento, las palabras sobraban. La conexión que se estaba formando entre ellos no necesitaba ser verbalizada. Era una conexión que provenía de la necesidad, de la supervivencia. «Vamos, tenemos que movernos», dijo Melina finalmente, sin esperar respuesta. Ambos caminaron por las calles sucias del barrio, donde el tiempo parecía detenerse y todo estaba cubierto por una capa de olvido.
Lucas comenzó a notar más detalles que nunca había visto antes. La gente en las aceras, los rostros cansados de aquellos que, como Melina, habían aprendido a sobrevivir en un mundo que no les ofrecía nada. Melina lo llevó a un taller mecánico abandonado, un refugio que conocía bien. El lugar estaba oscuro, lleno de olor a aceite rancio y metal oxidado. No era un lugar cálido ni cómodo, pero era un refugio seguro. Lucas miraba todo a su alrededor con desdén, pero algo dentro de él comenzaba a cambiar. La vida que había conocido hasta ahora era una mentira que se desmoronaba ante sus ojos. El lujo, el dinero, todo eso parecía irrelevante en ese lugar, donde las paredes rotas y las latas de basura formaban parte de la cotidianidad. Se sentaron juntos en el suelo sucio del taller. Melina sacó un trozo de pan duro y lo partió en dos. Lucas, aunque con un gesto de disgusto, aceptó el pan. Estaba duro, pero el hambre lo superaba. Melina lo observaba, sin decir nada. En su mente, sabía que el pan no solo alimentaba, sino que también unía. Era una pequeña tregua en un mundo donde la supervivencia lo era todo. La noche comenzó a caer lentamente y ambos compartieron el silencio del taller. Lucas, aunque confundido y perdido, sentía que algo había cambiado en él. Por primera vez veía el mundo de una manera diferente. El mundo que había conocido hasta ese momento no era el único. En las sombras del taller se dio cuenta de que había algo más que lujo y privilegio. Había algo más que lo que había conocido, algo que ni él ni su padre podían darle. ¿Qué te ha parecido la historia de Melina y Lucas? ¿Te conmovió? ¿Qué opinas sobre cómo nuestras vidas pueden cambiar en un solo encuentro? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Nos encanta saber lo que piensas. Si este video te tocó el corazón, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Es importante recordarle a todos que todos merecemos un lugar donde ser vistos y comprendidos. Y si quieres ver más historias llenas de emoción, esperanza y reflexiones profundas, suscríbete a nuestro canal. No te pierdas nuestros próximos videos que seguirán tocando el alma.